Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que es la corrupción política. La corrupción política es un fenómeno en el cual los funcionarios públicos o políticos abusan de su poder y utilizan su posición para obtener beneficios personales o favorecer a terceros a cambio de sobornos, coimas u otros actos ilegales. Esta práctica es perjudicial para la sociedad, ya que debilita la confianza en las instituciones públicas, socava el Estado de Derecho y distorsiona la toma de decisiones políticas. Y en este video indicaremos 8 formas en las cuales se puede manifestar la corrupción y algunas posibles soluciones. Espero que les guste el video. Empezaremos con la primera, que es la corrupción electoral, compra de votos, financiamiento ilícito de campañas. La corrupción electoral es una forma específica de corrupción política que se centra en las elecciones y el proceso electoral. Implica acciones ilícitas que tienen como objetivo influir en los resultados electorales o beneficiar a determinados candidatos y partidos políticos. Dos ejemplos comunes de corrupción electoral es la compra de votos y el financiamiento ilícito de las campañas. La compra de votos ocurre cuando los votantes reciben dinero, bienes, materiales u otros incentivos a cambio de su voto. Esto distorsiona el proceso electoral y socava el principio fundamental de elección libre y justa. La compra de votos puede llevarse a cabo de manera individual, donde los candidatos o sus representantes se acercan directamente a los votantes ofreciendo beneficios a cambio de su apoyo, o a través de la manipulación de programas sociales o el uso de recursos públicos para influir en los votantes. Por otra parte, el financiamiento ilícito de campañas implica la obtención de fondos para las campañas electorales de manera ilegal o no transparente. Esto puede incluir donaciones de origen desconocido, el uso de recursos ilegales o declarados, el soborno a funcionarios electorales para obtener ventajas, a la utilización indebida de recursos públicos para financiar las campañas políticas. El financiamiento ilícito de campañas distorsiona la competencia electoral y da ventaja a aquellos candidatos o partidos que tienen acceso a recursos ilegales o no declarados. Ambas prácticas de corrupción electoral son perjudiciales para la democracia y el sistema político en su conjunto. Socava la legitimidad de las elecciones y erosiona la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral y en sus representantes políticos. Además, perpetúa la desigualdad y la falta de equidad en la competencia política, ya que aquellos candidatos o partidos con más recursos pueden beneficiarse de manera indebida. Como segunda manifestación de corrupción tenemos al nepotismo y el favoritismo en la política. El nepotismo y el favoritismo son prácticas de corrupción política que se refieren a la preferencia y el trato favorable hacia familiares, amigos o personas cercanas por parte de los funcionarios públicos en el ámbito político. Estas prácticas van más en contra de los principios de meritocracia y equidad en el acceso a cargos públicos, ya que las decisiones se basan en relaciones personales en lugar de habilidades o capacidad. El nepotismo implica otorgar puestos o cargos públicos a familiares sin tener en cuenta su competencia para desempeñar esas funciones. Esto puede incluir contratación de familiares como asesores, el nombramiento de parientes en cargos importantes o la promoción de familiares en la administración pública sin mérito suficiente. El favoritismo, por su parte, implica el trato preferencial hacia personas cercanas como amigos o socios políticos en detrimento de otros individuos o grupos. Esto puede manifestarse en la asignación de contratos o licitaciones públicas a empresas afines, la concesión de beneficios o privilegios a personas cercanas a la promoción de intereses personales o partidistas sobre el bien común. Sobornos y extorsión en la esfera política. Los sobornos y la extorsión son prácticas corruptas que también pueden ocurrir en la esfera política. Estas acciones ilegales involucran la solicitud, oferta o aceptación de pagos o beneficios indebidos con el fin de obtener un trato favorable o influir en las decisiones de los funcionarios públicos. El soborno implica ofrecer o recibir dinero, regalos, favores u otros beneficios para obtener ventajas indebidas como contratos públicos, decisiones favorables en la legislación o regulación, acceso a información privilegiada o protección contra investigaciones o acciones legales. El soborno puede ocurrir a diferentes niveles, desde el soborno de funcionarios de alto rango hasta el soborno de funcionarios de menor jerarquía, encargados de la toma de decisiones específicas. La extorsión, por otro lado, es la obtención de dinero, bienes o beneficios a través de la coerción o la amenaza.
En la esfera política esto puede implicar la existencia de pagos o beneficios a cambio de no emprender acciones perjudiciales, como la divulgación de información comprometedora, la presentación de cargos falsos o el bloqueo de decisiones o trámites administrativos. Tanto el soborno como la extorsión en la esfera política tienen graves consecuencias para la democracia y el buen funcionamiento de las instituciones. Estas prácticas socavan la integridad de los procesos políticos, debilitan el Estado de Derecho y erosionan la confianza de la ciudadanía en los líderes y las instituciones políticas. Tráfico de influencias y abuso de poder. El tráfico de influencias se produce cuando una persona utiliza su posición de poder, autoridad o influencia para obtener beneficios personales o favorecer a terceros en detrimento del interés público. Esto puede implicar el uso indebido de conexiones políticas o relaciones personales para obtener contratos, empleo, favores económicos o cualquier otra ventaja injusta. El tráfico de influencias socava la igualdad de oportunidades y debilita la confianza en las instituciones, ya que las decisiones se toman basadas en conexiones personales en lugar de criterios objetivos. El abuso de poder, por su parte, ocurre cuando un funcionario público utiliza su autoridad para obtener beneficios personales o tomar decisiones que no están en línea con el interés público. Esto puede manifestarse en la manipulación de procesos de toma de decisiones, el uso indebido de recursos públicos, la persecución política o el acoso hacia opositores, entre otras acciones. El abuso de poder debilita la democracia, la participación ciudadana y el Estado de Derecho, ya que los funcionarios públicos están en una posición de confianza y responsabilidad para actuar en beneficio de la sociedad. Estas prácticas de corrupción tienen un impacto negativo en el desarrollo económico y social de un país. Ya que distorsionan la competencia, generan desigualdad y fomentan la impunidad. Corrupción en partidos políticos, financiamiento irregular y clientelismo. El financiamiento irregular de los partidos políticos se refiere a la obtención de fondos de manera ilegal y no transparente para financiar sus actividades, incluyendo las campañas electorales. Esto puede implicar la recepción de donaciones de origen ilícito, el uso de recursos no declarados o el acceso a financiamiento proveniente de actividades ilegales. El financiamiento irregular distorsiona la competencia política, ya que aquellos partidos o candidatos con más recursos pueden obtener una ventaja. Además, debilita la rendición de cuentas y la transparencia en el proceso político, ya que los partidos pueden estar influenciados por intereses particulares o grupos de presión que financian sus actividades. El clientelismo es otra forma de corrupción que implica el intercambio de favores políticos, servicios o beneficios a cambio de apoyo electoral. En este caso, los partidos políticos utilizan recursos públicos o influencia para obtener lealtad y votos de los ciudadanos. El clientelismo crea relaciones de dependencia y desigualdad, ya que los ciudadanos pueden verse obligados a apoyar un partido o candidato a cambio de beneficios concretos como el empleo, vivienda, servicios públicos o acceso a programas sociales. Esto debilita la igualdad de oportunidades y la competencia política basada en propuestas y plataformas en lugar de manipulación de intereses personales. Relación entre corrupción política y violencia. Existe una relación compleja entre la corrupción política y la violencia. Aunque no se puede establecer una conexión directa en todos los casos, a continuación se presentarán algunas formas en las que la corrupción política puede influir en la violencia. Como primer punto tenemos la desigualdad y exclusión. La corrupción política puede perpetuar la desigualdad económica y social, así como la exclusión de ciertos grupos de la población. Esta disparidad y marginación puede generar tensiones sociales y económicas, que en algunos casos puede desencadenar actos de violencia. Como segundo punto tenemos la impunidad. La corrupción política puede socavar el Estado de Derecho y debilitar las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. La impunidad resultante de la corrupción puede llevar a un clima de violencia, ya que las personas pueden sentir que no hay consecuencias para sus acciones ilegales y recurren a la violencia para buscar justicia o soluciones por su cuenta. Criminalidad organizada. La corrupción puede facilitar la penetración y el fortalecimiento de grupos delictivos y organizaciones criminales en la sociedad. Estos grupos pueden utilizar la corrupción para obtener protección y apoyo de funcionarios corruptos, lo que puede llevar a un aumento en la violencia relacionada con actividades criminales como el narcotráfico, la extorsión o el contrabando. Impunidad
y corrupción política. La impunidad es un factor que está estrechamente relacionado con la corrupción política y tiene un impacto significativo en la perpetuación de este problema. La impunidad se refiere a la falta de consecuencias legales o sanciones para los actos de corrupción cometidos por políticos o funcionarios públicos. Cuando existe impunidad en casos de corrupción política, se envía un mensaje de que aquellos que cometen actos corruptos no serán responsabilizados por sus acciones. Esto crea un clima propicio para la proliferación de la corrupción, ya que los individuos pueden sentir que pueden aprovecharse del sistema sin temor a enfrentar consecuencias legales. Corrupción y captura del Estado. La captura del Estado ocurre cuando grupos de interés, como empresas, lobbies o individuos poderosos logran influir en el proceso político y en las instituciones estatales para obtener beneficios particulares. Esto puede manifestarse a través de prácticas corruptas como sobornos, tráfico de influencias y financiamiento ilícito de campañas, de los temas que ya vimos anteriormente, con el objetivo de obtener contratos gubernamentales, favores regulatorios o políticas favorables a sus intereses. La corrupción, por su parte, se refiere al abuso de poder para obtener beneficios personales o para favorecer a terceros a expensas del interés público. Esto puede incluir el desvío de fondos públicos, la malversación de recursos, el nepotismo y la manipulación de procesos de toma de decisiones. Ahora hablaremos de algunos mecanismos para contrarrestar lo que es la corrupción. Tenemos el mecanismo de prevención de la corrupción política, transparencia y rendición de cuentas. Para prevenir la corrupción política y promover la transparencia y la rendición de cuentas, es necesario implementar una serie de mecanismos y medidas. A continuación se presentan algunos ejemplos. Como punto número 1 tenemos leyes y regulaciones anticorrupción. Es fundamental contar con leyes y regulaciones claras que establezcan normas éticas y prohíban específicamente actos de corrupción. Estas leyes deben abordar aspectos como el financiamiento de campaña, el conflicto de intereses, la divulgación de activos y pasivos y el mecanismo para prevenir y sancionar la corrupción. Transparencia en la gestión pública. La transparencia es clave para prevenir la corrupción. Se debe establecer mecanismos para garantizar el acceso público a la información sobre el funcionamiento del gobierno, incluyendo el presupuesto público, los contratos y las decisiones políticas. La publicación de información financiera, informes de auditoría y declaraciones de ingresos y activos de funcionarios públicos también son importantes para promover la transparencia y detectar posibles casos de corrupción. Lucha contra la impunidad en casos de corrupción política. La lucha contra la impunidad en casos de corrupción política es fundamental para fortalecer el Estado de Derecho, promover la transparencia y restaurar la confianza en las instituciones. A continuación presentaremos algunas estrategias y medidas que pueden ayudar a combatir la impunidad. El fortalecimiento del sistema judicial. Es fundamental para garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. Esto implica la selección transparente y basada en el mérito de jueces y fiscales, así como la protección de su autonomía frente a presiones políticas o económicas. Además, es necesario proporcionar recursos adecuados y capacitación especializada para asegurar la efectividad de los procesos judiciales relacionados con casos de corrupción política. Investigaciones exhaustivas e imparciales. Es necesario asegurar que las investigaciones sobre casos de corrupción política sean realizadas de manera exhaustiva, imparcial y sin interferencia. Cooperación internacional. En casos de corrupción política que involucran a actores internacionales, es esencial promover la cooperación y el intercambio de información entre países. Esto facilita la identificación y el enjuiciamiento de los responsables, evitando que encuentren refugio en jurisdicciones más laxas en términos de persecución de la corrupción. Como podemos notar, en el Ecuador sufrimos una alta ola de corrupción, porque todos los partidos políticos que nos han representado han tenido una mancha de corrupción, ya sea pequeña o grande. Nosotros como ecuatorianos debemos concientizarnos y empezar a tomar acción sobre esto. Los jóvenes deberíamos empezar a educarnos en la política y en temas parecidos para que así nosotros seamos los que cambiemos a este país y seamos mucho, pero que mucho mejor. Esa es toda la presentación por hoy. Les agradezco por su atención. Hasta una nueva oportunidad.